Agradecemos al Señor siempre que nos podamos reunir y seguir estudiando la palabra del Señor. Hoy terminamos el capítulo 3. Vamos a desarrollar hoy el versículo 19 al 26. Y hasta ahora hemos visto en la primera prédica, en el primer sermón que da Pedro, siempre insta al arrepentimiento, ¿no es cierto? Y a lo largo de la historia redentora, o sea, todos los voceros de Dios siempre han llamado al arrepentimiento a los pecadores. Ese era principalmente el objetivo cuando algún hombre de Dios, un vocero de Dios, siempre buscaba aquello, a todos aquellos que oían los sermones. Ezequiel, por ejemplo, ordenó lo siguiente en Ezequiel capítulo 14, versículo 6, donde dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Allá en Segunda de Reyes también se resume la triste historia de los tratos de Dios para con Israel, ahí en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13, dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Lamentablemente más abajo dice: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Eso pasa, ¿no es cierto?, en la actualidad también, ¿sí? Mucho se habla, a muchos se les habla del Señor, pero en vez que ellos abran su corazón a la palabra del Dios, ellos siempre cierran y no obedecen a lo que ellos están escuchando. Sin embargo, debemos destacar siempre que el principal ministerio de los profetas fue llevar a Israel al arrepentimiento. Pero la nación, como acabamos de leer, se negó a escucharlos y sufrió las terribles consecuencias de destrucción y cautiverio. En la historia vemos, ¿no? En la historia de la Biblia vemos cómo el pueblo de Israel va sufriendo las consecuencias de su rechazo a Dios. Ahora, este mensaje del arrepentimiento tampoco no cambió en el Nuevo Testamento. Cuando uno ve desde el último profeta, Juan el Bautista, allá en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2, vemos también que su mensaje se centra en el arrepentimiento. Jesús también siempre está manifestando: arrepentidos y convertidos, ahí en Mateo capítulo 4, versículo 17. Arrepintiéndose también fue la orden de la predicación apostólica, o sea, todos los apóstoles siempre predicaban sobre el arrepentimiento. Pedro ya vimos, ¿no es cierto?, en capítulo 2, versículo 38, cuando les dice: ¿qué haremos? Dice: arrepentidos y convertidos, ¿no? Pablo más adelante, cuando estudiemos en el capítulo 20, versículo 21 y en el capítulo 26, versículo del 19 al 20, también caracteriza su ministerio, ¿no?, testificando tanto a judíos y gentiles acerca de qué, del arrepentimiento, ¿sí? Pedro va a llamar acá en los versículos que vamos a estudiar al arrepentimiento. Ellos debían arrepentirse por haber rechazado a su Mesías, y eso hacía que ellos estaban en rebelión contra ¿quién? Contra Dios. Una pausa. ¿Por qué debo arrepentirme? ¿Tú te has preguntado eso en algún momento? O sea, ¿qué gano yo arrepintiéndome? ¿Y qué gano si no me arrepiento? O sea, las preguntas siempre están ahí. A veces entra uno y dice: ¿qué gano si me arrepiento? Y lo que va a hacer en el mensaje que hoy vamos a estudiar, el apóstol Pedro les va a dar, va a manifestar ¿sí? 5 resultados prometidos si se arrepienten. Ahora, hay muchos resultados si uno se arrepiente, pero dentro del contexto y dentro del sermón que vamos a estudiar, de este segundo sermón de los 6 que Pedro habla en el libro de los Hechos,
Pablo va a dar a sus oyentes, esencialmente judíos, porque les dice, ¿no es cierto?, hermanos, ¿no? Hermanos de linaje, hermanos que creían en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo que habíamos estudiado la anterior semana, ¿no? Aquí Pedro lo que va a hacer es, les va a ofrecer resultados prometidos si se arrepienten. Si yo te preguntara ahorita en este momento y te tomara un examen y te dijera, a ver, ¿qué ganas o qué has ganado con arrepentirte? Ahora, otra cosa sería saber si realmente ha habido un arrepentimiento genuino conforme a la palabra del Señor. Quizás simplemente ha sido una tristeza, un remordimiento, ¿no? A la vida que vivías, a los pecados que cometías. Entonces, hoy trataremos de explicar realmente cuál es un verdadero arrepentimiento, pero más allá y dentro del contexto que vamos a estudiar, en los versículos del 19 al 26, vamos a ver realmente qué ofrece el arrepentimiento. Y también en aplicación, obviamente, a nosotros, ¿no es cierto? A nosotros en este tiempo, porque no solo Pedro está dando el sermón a los judíos que estaban ahí en el templo, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Después de ese gran milagro de aquel cojo de nacimiento, y hay una multitud que se reúne ahí en el templo, no solo porque tanto en la mañana como en la tarde hacían sacrificios, y entonces había mucha cantidad de personas, y de hecho los resultados de esta predicación, bueno, en relación al número que había en el templo y al número que eran los judíos, fue muy poca, 5,000, para 5,000, imagínate, ¿no? Ya 3,000 se convirtieron, más 5,000 que se van a convertir luego de la predicación de Pedro, 8,000. Para nosotros eso resulta pues wow, ¿no? Grande, pero sin embargo, las consecuencias de la predicación que Pedro da en este segundo sermón va a ser pues que lo lleven a la cárcel, porque muchos líderes religiosos pues ya empiezan a alertarse de aquello que están predicando Pedro y Juan, ¿no? Entonces muchos no creyeron, por eso es que los metieron a la cárcel. Bueno, eso va a ser el estudio de la siguiente semana, ¿no? Cómo podemos enfrentar nosotros la persecución, y ahí vamos a aprender, si Dios quiere, obviamente. Si nos reunimos, vamos a estudiar y vamos a aprender cómo nosotros debemos enfrentar la persecución. Sin embargo, aquí Pedro llama, en el estudio que vamos a hacer, llama a sus oyentes al arrepentimiento. Reitero, llama. Y en la primera parte de su sermón, ¿te acuerdas? La anterior semana, los sentenció, ¿no es cierto?, a los judíos que estaban ahí por su culpa, ¿no? Y ahí prácticamente él lo que hace es decirles, ¿no? Ustedes entregaron al Mesías, ¿no es cierto? Ustedes repudiaron al Mesías, negaron al Mesías, y no solo negaron, no les bastó solamente entregar, repudiar y negar, sino que mandaron a ejecutarlo al Mesías. Entonces, y ahora, mira, Pedro, ¿qué hace? Frente a todo lo que ha sucedido, uno podría decir, uy, ojalá ellos vivan toda la eternidad en el infierno, ¿no es cierto? Pero sin embargo, frente a aquello que hace, Pedro les ofrece una esperanza, ¿sí? Una esperanza, asegurándoles que no es demasiado tarde, ¿para qué? Para arrepentirse. Y eso es lo que debe también nosotros dar esperanza a las personas que conocemos, ¿no? A los hijos, a los papás, a los amigos, ¿no? Incluso a personas tremendamente malvadas que podría uno ver y decir, caramba, ¿cómo puede este hombre, ¿sí?, llegar al cielo, ¿sí?, a través del arrepentimiento, de poner la fe en Jesucristo, en su obra redentora? Pero Dios es así de misericordioso, o sea, así es Dios en su misericordia y en su gracia. Él puede realmente darles la esperanza, ¿sí?, para que cualquier individuo, cualquiera sea su condición, pues venga ¿a qué? Al arrepentimiento, ¿no es cierto? Y el arrepentimiento es un término clave en el Nuevo Testamento, clavísimo en el Nuevo Testamento, y lo que significa, ¿sí?, del griego metanoe, ¿no?, es cambiar de opinión o de propósito. Generalmente podríamos nosotros parafrasear esto, es decir, dejar tu pecado y volverse a Dios. Ese sería un genuino arrepentimiento, pero dentro de la palabra griega, metanoe, ¿no?, cambiar de opinión o de propósito. Entonces, arrepentimiento implica más que una simple decisión intelectual, mucho más.
Es un cambio de mentalidad que debe resultar en un cambio de ¿qué? De conducta, ¿sí? En un cambio de conducta. Y cuando Pedro habla acá en el libro de los Hechos, no solo dice arrepentíos, sino también en muchos pasajes, otros apóstoles, Jesús mismo, añade una palabra y dice arrepentíos y convertíos. Si tú te vas al versículo 19, dice, así que, dice, por todo lo que él se había explicado, ¿no? La anterior clase que tuvimos, la anterior lección, por todo lo que les había dicho, dice, así que, entonces, arrepentíos y convertíos. Ahora, convertirse, en el griego, epistrepo, ¿no? Es una palabra usada frecuentemente en el Nuevo Testamento para referirse a pecadores que se vuelven a Dios y que refuerza el significado de ¿qué? De arrepentimiento. En otras palabras, si tú estás yendo en esta dirección, ¿no? Tú tienes que dar la vuelta, dar media vuelta, no la vuelta entera, porque una vuelta entera es 360 grados, retornarías al mismo lugar. Entonces, dar una vuelta de 180 grados e ir en otra dirección. Si en tu vida hasta ahora, ¿sí? Antes del arrepentimiento, ibas en una dirección, ¿sí? En un camino, ahora tienes que ir a el camino que es Cristo, o sea, ir en contra de todas aquellas cosas que antes eran tu dirección, ¿no? Caminar. Entonces, el arrepentimiento, reitero, va mucho más allá, ¿sí? De algo mental, sino es un cambio de ¿qué? De conducta. Entonces aquí Pedro usa estas dos palabras, arrepentíos y convertíos, ¿no? Y eso, vuelvo a repetir, refuerza el significado de lo que es el arrepentimiento. Y hay muchos pasajes en el libro de Hechos que vamos a estudiar, cuando les dice, arrepiéntanse y conviértanse al Señor, ¿sí? Deja tu pecado, ¿sí? Y sigue a Cristo, sigue a Dios. Entonces, hay varios ejemplos en la Biblia de un verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, hay una parábola que está en Mateo, capítulo 21. Si me das tú el tiempo para buscar, ahora que no tenemos ya el micrófono inalámbrico, me es a veces más difícil de buscar porque estoy con una mano, estoy agarrando y con la otra tengo que buscar. Ya volveremos a tenerlo el micrófono, ¿sí? Para que seamos más rápido. En Mateo capítulo 21, versículos solamente leo desde el 28 al 21, hay una parábola de los dos hijos. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, ¿no? A veces hay muchas personas que pueden decir, no, yo no quiero, pero llega un momento, una convicción de pecado, ¿sí? Que hace que realmente llegue a un verdadero arrepentimiento. Juan el Bautista también exigió que todo el que afirmara haberse arrepentido quisiera validera tal confesión con la evidencia de una vida transformada. Por eso en Mateo capítulo 3 del versículo 6 al 8, no lo voy a leer, tú tienes el tiempo para estudiar en casa y leerlo, ¿sí? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, tal es la naturaleza del arrepentimiento, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué implica aquello, hermanos? Que realmente vea una transformación en ti, vea un cambio en tus, no solo en tu forma de profesar verbalmente, sino también de actuar. Entonces, el plan de Dios a través de la palabra, el plan de Dios para los hombres es que se arrepientan, ¿sí? Ahí en Hechos, en el libro que estamos estudiando, en el capítulo 17, versículo 30, dice así, pero Dios dice, habiendo pasado por alto tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿sí?
Lamentablemente vivimos en una cultura donde lo que menos se hace es predicar el evangelio, ¿no es cierto? Cuando uno va a un culto, por ejemplo, a una iglesia, ¿sí? Reitero, lo que más tarda es el tiempo de adoración. Por poco no le hacen 1 hora a la entrada y 1 hora a la salida, tratando siempre de entrar a las emociones de las personas. Y poco es aquella predicación del evangelio que se da en las iglesias, y especialmente tratando siempre de llevar o tratando de ir a la meta, que es mostrar que el pecador tenga que venir al arrepentimiento, ¿no es cierto? Entonces, y a fin de lograr su propósito, usan los mismos 4 motivadores. ¿Qué significa eso? ¿De qué estás hablando, pastor? Para que tú me entiendas. Uno llega a arrepentirse, hermanos. No sé cuál habrá sido tu vivencia personal, tuya, ¿sí? No sé cuál. Pero generalmente hay varios motivadores que nos muestran las Escrituras que nos llevan al arrepentimiento. Cuando digo motivadores, porque llega un momento en nuestras vidas, ¿sí? Que muchos, por ejemplo, llegan al arrepentimiento con solo escuchar la palabra de Dios, que debería llevar al arrepentimiento, ¿no es cierto? El conocimiento de que la verdad revelada de Dios debe ocasionar arrepentimiento en los hombres. ¿No es cierto? Debería el escuchar el mensaje del Evangelio, escuchar las consecuencias de rechazar a Cristo, de rechazar a Dios, debería llevar a las personas al arrepentimiento. Jesús mismo, ¿cuántas veces predicaba, por ejemplo, al pueblo de Israel? Y allá, y te acuerdas cuando Jesús, ahí ya que estábamos en Mateo, ¿te acuerdas? En Mateo, en el capítulo 11, cuando Jesús siempre andaba predicando, ¿no? De que el reino se acerca, ¿no? Arrepiéntanse y conviértanse, ¿no es cierto? Jesús, en Mateo capítulo 11, versículo 22, dice, por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, muchos, por ejemplo, con solo escuchar la palabra, reitero, debería esto llevar al arrepentimiento a las personas. ¿Te acuerdas de Lázaro y el rico? ¿Sí? Cuando perdón, sí, Lázaro y el rico, ¿no es cierto? Y el rico le dice, pero si tú mandas a alguien de aquí y vaya y predique, ¿no? Allá, y que le dice Abraham, le dice, ¿no es cierto? Aunque alguien viniera, ¿no es cierto? Fuera de aquí allá, pues no oyeran, porque ellos tienen a los profetas, ¿no es cierto? Tienen a Moisés, tienen a todos aquellos que iban predicando sobre el juicio de Dios para aquellos que se rebelaran contra Dios y no escucharon. Entonces, hay personas que con solo escuchar la palabra se convierten al Señor, pero como hay otras también que con escuchar la palabra no se convierten. Por eso, cuando uno dice la fe viene por el oír la palabra de Dios, también tiene sus consecuencias aquellos que rechazaron. ¿Me entiendes? Rechazaron. Entonces, hay motivadores en las Escrituras que deberían mover a las personas al arrepentimiento. Una es, como dije, el conocimiento de que la verdad revelada de Dios debe ocasionar arrepentimiento en los hombres. Una segunda que quizá Dios usa qué cosa muchas veces, la aflicción, ¿sí? Por el pecado para llevar a los hombres al arrepentimiento. ¿No es cierto? ¿Cuántos? Bueno, no sé si, no digo cuántos, debe haber millones de los cuales muchos han llegado al arrepentimiento, pues porque a través de la aflicción han buscado a Dios, ¿no es cierto? Han buscado a Dios y pues han llegado realmente a obtener un verdadero arrepentimiento. Ahora, hay algunos también que padecen persecución, pero a veces es la persecución o la aflicción que el mundo siempre está ofreciendo. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10, alguna vez ya habíamos estudiado este pasaje. En el versículo 9 dice así, del capítulo 7, ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados,
sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué cosa? Arrepentimiento para salvación, dice. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que habéis sido contristados según Dios, y ahí en el versículo 11 y el versículo 11 muestran, ¿no?, las características de un verdadero arrepentimiento. ¡Qué solicitud que produjo en vosotros! ¡Qué defensa! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! ¡Qué vindicación! En todos habéis mostrados limpios en el asunto. ¿No es cierto? Entonces hay evidencias de un verdadero arrepentimiento, pero aquí lo que Pablo manifiesta es que la aflicción por el pecado puede, o sea, puede ser un motivador para llevar a los hombres ¿a qué? Al arrepentimiento, ¿sí? Ahora, hay que saber detectar aquello, ¿no es cierto? Sin embargo, o sea, no se debe confundir a la aflicción o al remordimiento por el pecado con un verdadero arrepentimiento, como en el caso, por ejemplo, de Judas, ¿no? Aquel que traicionó al Señor. Sintió un remordimiento por traicionar a Jesús, pero no se arrepintió. Entonces, es posible tener tristeza por el pecado sin arrepentirse, así como es posible tener conocimiento sin arrepentirse. O sea, me explico, puedes conocer la palabra, puedes hacer todo un exégesis de todo lo que es la palabra, pero si realmente en tu vida no ha habido un verdadero cambio de conducta, ¿sí? Y sigues en la misma dirección que antes de conocer al Señor, antes de profesar que realmente te has arrepentido, sigues en el mismo caminar, ¿sí? Puedes llegar a tener ese falso arrepentimiento. Ahora, si te das cuenta, cuando vemos en la escena de Pedro, Pedro está predicando aquí a los judíos, ¿no ve? Al pueblo de Israel. Y estos, ¿qué decían? Amar a Dios. Su religiosidad hacía que ellos creían que iban a ir al cielo, ¿o no? Pero sin embargo, en la predicación de Pedro, Pedro va a hacerles notar de que no es así, porque solo hay un camino, hay un solo nombre dado bajo los hombres, no, bajo el cielo, que es de nuestro Señor Jesucristo, en el cual podemos ser salvos. Él es el camino, no es un camino, Él es el camino, no un camino, porque hay un solo camino, dice las Escrituras. Entonces, y habíamos desarrollado también, estaba buscando hace un momento aquello, ¿no es cierto? Este tipo de personas que hay en el mundo, ¿no? Que creen que un día van a llegar al cielo. Los moralistas, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Que creen que por ser moralmente íntegros van a llegar a la eternidad. No hay, aquellos que dicen no hacer daño a nadie, ¿no? Que tratan de cumplir todas las normas que el Estado les ofrece o la sociedad les da. Están ahí los tradicionalistas que a través de las tradiciones quieren llegar a obtener la salvación. Están los legalistas, como el caso de los judíos, ¿no es cierto? Que ellos pensaban que con solo ser el linaje de Abraham ya tenían pues parte en la eternidad. ¿No es cierto? Entonces, y peor los universalistas, ¿no? Que aquellos que creen que todo aquel que muere se va al cielo. ¿Sí? Porque ellos toman mal los pasajes de algunos versículos que están en la Biblia. Bueno, y eso ya expliqué anteriormente. Entonces, uno es el conocimiento de la palabra que debe llevar al arrepentimiento. Ahora, alguien dijo, ¿no es cierto? O alguien siempre pregunta, ¿y qué de aquellos que no han escuchado la palabra revelada de Dios? ¿Y qué dice Romanos capítulo 1? No hay excusa, ¿sí? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que nadie tiene excusa. Con solo ver la creación, ¿sí? O sea, ver la perfección de la creación, ellos deberían creer que hay un Dios creador, ¿sí? Ya habíamos hablado algunos en ese sentido, cuando alguna vez habíamos estudiado aquello. ¿Qué más podría llevar al arrepentimiento? Una variable, una, una, un motivador,
según tú? Pareciéramos que solamente la aflicción puede llevarnos, ¿no es cierto? La bondad y la generosidad de Dios deben motivar al arrepentimiento. Son aquellas personas tan agradecidas de tener lo que tienen, ¿sí? Que debería decir, Señor, gracias. Y deberían ellos entender que todo lo bueno que viene y aún lo malo viene de quién? De parte de Dios. Es más, dice que Dios hace caer, ¿no es cierto?, el sol, hace que la lluvia, ¿sí? Para todos los hombres, no escoge. Eso debería ser un motivador de aquello. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 4, Pablo aquí reprende a Israel por no entender aquello. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento, dice. O sea, su benignidad te guía al arrepentimiento, dice. Hermanos, Dios en su gracia común bendice a los hombres con cosas buenas para que disfruten. Y esta gracia común debe llevar a las personas ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Amén o no? Antes de entrar al estudio estoy queriendo sentar las bases de lo que es un verdadero arrepentimiento y cuáles pueden ser las variantes que pueden hacer que los hombres lleguen al arrepentimiento. ¿Alguna vez esto te ayuda a que tú cuando prediques digas, oye, sé agradecido con Dios, mira lo que tienes? No, es mi esfuerzo, es mi trabajo, es mi estudio. No, todo proviene de Dios. ¿Sí? Y hay una motivación final para arrepentirse, ¿sí? Que es el temor al juicio final, que es la mayoría, que es generalmente a veces se entiende esta variante, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo advirtió a los atenienses paganos en relación, en el libro de Hechos que estamos estudiando, ahí en el capítulo 17, versículos 30 y 31, podemos leer lo siguiente. Ya leímos el versículo 17, pero lo voy a volver a leer. Versículo 30 de Hechos capítulo 17 dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido, escuche bien esto, un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Te das cuenta? La triste realidad del juicio venidero debería llevar a toda persona racional a arrepentirse y volverse a Dios por perdón. Entonces, no existe otra vía de escape al juicio de Dios, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio, ¿sí? O te vas arriba o te vas abajo, en palabras que podamos entender. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo ha sido condenado, dice el Señor. Amén. Entonces no hay otro camino. Hay un solo camino que es Cristo Jesús. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Un día hemos elegido seguir ese camino. Hemos decidido creer en esa verdad. ¿No es cierto? Hemos decidido vivir la vida que Cristo Jesús nos manda a vivir. Entonces, dado esta introducción, en la primera parte de su sermón, anterior semana, Pedro dio a sus oyentes abundante evidencia de que Israel había llegado a conclusión equivocada acerca de quién, de Jesucristo. Entonces los llamó a arrepentirse y revertir su veredicto concerniente a Jesucristo y a poner su fe en Él. Y para ayudar a persuadirlos, les ofrece, ¿qué cosa? Resultados prometidos si se arrepienten.
les ofrece. Y les dice, si ustedes se arrepienten, parafraseando, ¿no es cierto? Si ustedes se arrepienten, obviamente he puesto un énfasis en lo que es un verdadero arrepentimiento, ¿no es cierto? Si ustedes se arrepienten, y lo primero que hace Dios es decirles, Dios les perdonará los pecados. Fíjate el versículo 19, que sigue. Vámonos a Hechos, que estamos estudiando. Versículo 19. Así que dice, ¿no? Arrepentíos y convertíos para. Esta palabra para, ¿qué es? Propósito. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sean borrados, ¿qué dice? Vuestros pecados. Para que sean borrados vuestros pecados. O sea, Dios misericordiosamente ha provisto para los hombres lo que no pueden conseguir por sí mismos. O sea, nadie puede conseguir por sí mismo borrar los pecados. ¿Sí? Por eso murió Cristo. Amén. Isaías 43, versículo 25, Dios declara, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Añade en el versículo 22 de Isaías 44 y dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Entonces, solo hay una manera de recibir el perdón de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, Pablo también escribió a los Efesios que es en él, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, la muerte expiatoria de Jesucristo logró lo que el sistema levítico no podía hacer. ¿Te acuerdas? En el sistema levítico podían solamente cubrir los pecados, ¿no es cierto? En este caso aquí dice, para que sean borrados. O sea, ¿qué implica borrados? Exaleipo en griego. Presenta borrar la tinta de un documento. Y ahora, uno quizá por analogía podrías decir, pero a veces es tan difícil borrar cuando uno escribe, por ejemplo, con lapicero, ¿no es cierto? En este tiempo. Y de hecho, ni aunque te presenten ese jevecito de dos colores puedes borrar. Obviamente que las tintas de este tiempo tienen un ácido que permite que no se borre fácilmente, lo que no tenían las tintas cuando escribían en los papiros, ¿no? Que se borraban fácilmente. En otras palabras, cuando uno va a esta palabra en la historia de ese tiempo, sí, se podía borrar, pero completamente, de modo que no se hallaba rastro alguno. O sea, no podía ni siquiera detectar que alguien había escrito sobre aquello. Entonces, esa es la ilustración y la palabra que se usa de que el Señor realmente va a borrar todos los pecados que hayas cometido. Va a completar. Ahora, el perdón de pecados viene a consecuencia de ¿qué? Del arrepentimiento, ¿no es cierto? ¿Y qué produce? Produce, ¿sabes qué? Gozo y un alivio de la culpa. Debería producir aquello. ¿Por qué? Porque estás creyendo en lo que el Señor mismo está diciendo. Cuando dice, yo borraré vuestros pecados, ¿sí? Si tú realmente crees en su palabra, tienes que entender de que Él va a borrar por completo, pero ese pecado no creo, no, todos, ¿sí? Absolutamente todos. Quitar algo de manera que no queda rastro alguno, eso es, yo borraré vuestros pecados. ¿No es cierto? Entonces, hoy en día podemos nosotros disfrutar vida eterna si nos arrepentimos y convertimos. Venir por fe a Jesús porque Él pagó el castigo del pecado, todos los pecados. Ahora, si yo haría una antítesis de lo que estoy predicando, si no te arrepientes, tú vas a morir en tus delitos y pecados. Y la paga del pecado, que dice las Escrituras, es muerte, muerte eterna. Entonces, no solo Pedro está predicando acá, ¿a quiénes? A los judíos, sino también a nosotros en aplicación. Por eso seguimos, nosotros entendemos aquello. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, que dice en 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, nueva creación es en el contexto griego.
¿sí? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y a veces muchos creen que el arrepentirse solo viene a ser eso. No, y Pedro le sigue explicando a los judíos, conforme obviamente, te das cuenta que los judíos en su mentalidad en ese momento, sí, ellos conocían mucho las escrituras del Antiguo Testamento, ¿sí? Y cualquier profecía que ellos conocían, Pedro les explica y les está mostrando el cumplimiento de esas profecías. Entonces, y el segundo resultado prometido, que si se arrepentían los judíos, era que el reino vendrá. Fíjate lo que sigue, la última parte del versículo 19. Habíamos dicho, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué sigue? Aquí hay otra consecuencia, ¿no es cierto? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, el arrepentimiento no solo traería la bendición individual del pecador, del perdón de los pecados, sino también, finalmente, una bendición colectiva. Y aquí la frase tiempos de refrigerio se refiere al reino milenial. Ahora, no solo el reino milenial el creyente va a poder disfrutar, sino también el reino eterno. ¿Te has dado cuenta? Entonces aquí la frase tiempos de refrigerio se refiere al reino milenial. Y durante generaciones Israel pues había esperado ansiosamente ese reino. Anhelaban ver realmente al Mesías reinando personalmente en la tierra y que sus enemigos fueran vencidos. Trágicamente, cuando el rey vino a ofrecer ese reino, ¿qué hicieron? Los rechazaron, ¿no es cierto? Para que vengan tiempos de refrigerio, dice. Y tiempos, kairos en el griego, ¿no? Indica una época fija, establecida o predeterminada. Y y en Hechos capítulo 1, versículo 7, Jesús usó esta expresión en esta cita, y ahí en 1:7, ahí mismo en Hechos les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso es cuando le preguntaron, ¿no es cierto? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor dice, no les toca. Y uno podría decir, ¿y por qué no Cristo de una vez se puso ahí como rey, por decir? Porque no va a haber este tiempo del reino que va a venir, sino antes que el pueblo de Israel se arrepienta. El día cuando la nación de Israel se arrepienta, porque Dios no los ha desechado como nación, ¿sí? Como una antesala para la venida del Señor es el arrepentimiento del pueblo de Israel. Habíamos estudiado en Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces, el reino será un tiempo de mucho refrigerio necesario para Israel. Ezequiel, por ejemplo, en el 34:26 dijo que sería una época de lluvias de bendición. Isaías 44:3 vio el reino como un tiempo en que Dios derramará agua sobre la sequedad. Joel capítulo 2, versículo 26 ofrece una descripción de la venida del reino, incluso refiriéndose a este tiempo como de satisfacción. Israel fue maltratado en la historia con invasiones, persecuciones, deportaciones, matanzas. Conocemos el exterminio que se quiso hacer al pueblo, a la nación de Israel. ¿Te acuerdas? Lo que conocemos es de Hitler, por ejemplo, ¿no es cierto? Millones que quiso exterminar. Y hasta ahora siempre Israel conocemos a través de las noticias que siempre está enfrentando enemigos, ¿sí? No es fácil vivir ahorita en Israel con estas guerras que está lidiando en este momento, por ejemplo, hoy, en este día. Entonces, y el descanso ofrecido por Dios en el reino que va a satisfacer los deseos de sus corazones, del pueblo de quién, de Israel. Entonces, el reino será una época dorada de bendición para Israel, ¿sí? No solo para Israel, ¿no? Para los gentiles también creyentes, superando incluso la época de los reinados de David y Salomón.
Y ahora, ¿cómo será ese tiempo? Ya hemos estudiado esto cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Es más, tuvimos todo un estudio del capítulo 10, 11 y muchos capítulos de lo que es el reinado milenial, ¿no es cierto? Ese tiempo donde realmente ese reino será marcado pues por paz, gozo, santidad, ¿no? La revelación de la gloria de Dios, consuelo, justicia, conocimiento del Señor, salud, prosperidad, libertad de la opresión, etcétera. Más adelante mencionaremos algunas más. Entonces, en el capítulo 3, versículo 19, sí, ya vemos acá qué cosa, dos, ¿no es cierto? Dos bendiciones, ¿no es cierto? De las cuales pueden ellos tener si se arrepienten. El reino entonces no se logrará a través de esfuerzos humanos, sino que vendrá, dice en el versículo 19, la parte final, de la presencia del Señor. Él lo llevará a cabo según su voluntad soberana. ¿Cuándo será aquello? Él lo va a hacer según su voluntad. Ya vimos en el estudio de Apocalipsis que hicimos, ¿te acuerdas? Capítulo 5, donde presenta la escena en el cielo, cuando el Cordero, el Señor Jesucristo, toma el título de propiedad del universo, y a partir del capítulo 6 al capítulo 19 de Apocalipsis, vemos el despliegue de ese rollo que describe su método de retomar del usurpador lo que por derecho le es suyo. Y el capítulo 20, versículos del 4 adelante, vemos la culminación de la venida del reino, ¿no? Básicamente el versículo 4 al 6. Entonces, por tanto, aquí Pedro puso directamente en los hombros de ellos, a los cuales se está dando el mensaje, la responsabilidad por la tardanza de la venida del reino. Fue por falta de arrepentimiento que, humanamente hablando, se opuso al reino. Por medio de Pedro, Dios les proveyó la oportunidad de arrepentirse de ese pecado. Por desgracia, aunque algunos respondieron, la nación como un todo siguió rechazando la generosa oferta de Dios. O sea, no queda nada para ellos excepto el cumplimiento de la triste profecía del Señor que hace en Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Y reitero, eso tú tienes que estudiarlo si realmente quieres aprender lo que estamos aquí enseñando, porque me tomaría mucho más tiempo tratar de leer todos los versículos que cito. Entonces tu tarea es tuya, la que tienes que sentarte y empezar a leer, ¿no? Y de hecho, como rechazaron el pueblo de Israel, muchos de aquellos, ¿qué pasó en el 70 después de Cristo? Estamos hablando más o menos después de Israel cayó, ¿no? Sobre ellos, o sea, en el año 70 después de Cristo, ¿qué hicieron? Cuando los romanos saquearon Jerusalén, destruyeron el templo y mataron a más de 1 millón de judíos. Ese templo donde estaba Pedro predicando, sí, fue totalmente destruido. O sea, no quedó piedra sobre piedra. Y eso lo vas a ver en Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Entonces, los oyentes de Pedro pagaron un precio terrible en el tiempo y la eternidad por su rechazo a las reiteradas solicitudes de Dios de arrepentirse. Sin embargo, como la Biblia es una unidad, en Romanos capítulo 11, versículo 2, dice que Dios, o sea, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. El reino vendrá cuando Israel se haya convertido. Y eso lo vemos con profecía en Zacarías capítulo 12, versículo 10 al capítulo 13, versículo 1. Como también podemos ver en Zacarías capítulo 14, versículo 1, donde se profetiza el día de la salvación para los judíos y la subsiguiente venida del rey y su reino. Ahora, no puede haber pues un reino sin un rey, ¿no es cierto o no? No puede haber, absolutamente no puede haber. Y entonces, Pedro sigue dándoles resultados prometidos si se arrepienten. Y una tercera vemos en el versículo 20 al 21 del capítulo 3 que estamos estudiando. El Mesías volverá.
Esa es otra promesa. ¿Sí? Leemos el versículo 20 y 21 y luego vamos explicando. Dice, y Él envía ¿a quién? A Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces, como dijimos, no puede haber reino sin rey, ¿sí? Y Pedro anuncia que si la multitud revertía el veredicto de la noche de Pascua, Dios enviaría ¿a quién? A Jesucristo, el Mesías, que fue antes anunciado. ¿Qué pasó en la noche de Pascua? Lo atraparon, ¿no? O sea, lo agarraron a Jesús y lo entregaron a quienes, a los romanos, ¿no es cierto? Y ahí viene todo después lo que pasa, ¿no? Su muerte, su crucifixión. Entonces, si la multitud revertía es aquello que ellos habían hecho, habían matado al Mesías, ¿sí? Entonces, Dios enviaría a Jesucristo, el Mesías, que fue antes anunciado. O sea, Él no regresará hasta que Israel se arrepienta y los reconozca como su Mesías. No va a venir. Por ejemplo, cuando uno va a Romanos capítulo 11, está cerca, por eso me voy a permitir buscar. Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26, dice así. Si tú ves en tu Biblia, ahí tiene un título, la restauración de Israel, dice. Porque no quiero, hermanos, dice, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cuándo termina ese tiempo de la plenitud de los gentiles? Y el rapto, pues, ¿no es cierto? La iglesia nace en Pentecostés y termina en el rapto. Y a partir de aquello, ya vemos, ¿no? Según el estudio que hemos hecho, ¿no? Vienen los dos testigos, los 144,000, ¿sí? Que van predicando el Evangelio, ¿no? El Evangelio de Cristo. El pueblo de Israel viene al arrepentimiento y al final de aquello, ¿qué hace? Viene el libertador, viene Cristo. Entonces, Él no regresará, o sea, Cristo no regresará hasta que Israel se arrepienta y los reconozca como su Mesías. Así como lo dijo en Zacarías capítulo 12, versículo 10 hasta el capítulo 14, versículo 9. Si tú lees esto, lo puedes establecer aquello. Entonces, algunos pudieron haber preguntado, ¿por qué si Jesús era el Mesías no se quedó y estableció su reino, ¿no? En ese momento? ¿Por qué? Obviamente entendemos, ¿no? Los judíos que ellos querían que venga el Mesías y que realmente estableciera su reino, derrote a los romanos, ¿no? ¿No es cierto? Pero en respuesta, Pedro reitera la verdad de que en el tiempo soberano de Dios, el reino milenial sigue al arrepentimiento de la nación. Hasta esa época, Jesús permanecerá en el cielo, hasta que el pueblo de Israel se arrepienta. En el versículo 21 dice, en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es otro nombre para el futuro reino terrenal de Cristo, el reino milenial. Nosotros creemos, ¿no es cierto?, en el reino milenial, porque también hay denominaciones que no creen en eso. Ahora, esta es una reminiscencia de la descripción de nuestro Señor respecto al reino como la regeneración, Mateo 19, 28. Es entonces que la pregunta de los apóstoles en 1:6 será contestada, ¿no? Y el reino será marcado con evidentes características, ya que lo hemos estudiado en Apocalipsis. Entonces ya se establecerá el reino y ahí ya habrá paz, gozo, santidad,
la revelación de la gloria de Dios, consuelo, justicia, conocimiento del Señor, salud, prosperidad, libertad de la opresión. El universo se verá alterado de manera dramática en su forma física, ¿no es cierto? Porque el cielo y la tierra, aquí dicen, huirán, ¿no es cierto? Nuevos cielos, tierras nuevas, ¿no? La maldición sobre la humanidad y su mundo será totalmente revertido. O sea, va a ser un reino realmente donde todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en algunos pasajes, Isaías 10, capítulo 11, Ezequiel y en otros libros, pues se va a manifestar. No estamos ahorita en ese tiempo, ¿sí? No podríamos decir nosotros que estamos en ese tiempo. No es así, no es así. Entonces, las verdades que Pedro proclama no eran nuevas y Dios había hablado de ellas por boca de quienes, de los santos profetas, dice el versículo 21 al final, que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces los profetas del Antiguo Testamento hablaron repetidamente del reino milenial del Mesías. Joel 2:25, por ejemplo, se refiere incluso a este como un tiempo de restauración. Que Dios hablara por medio de los profetas demuestra que sus enseñanzas no eran especulación humana, sino revelación divina. Y el mismo Pedro, eso da certeza de aquello en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Entonces, no se puede hallar ninguna declaración bíblica más clara de la inspiración de las escrituras del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, si uno se arrepiente, dice, no, Pedro les está dando resultados prometidos. Habíamos dicho, haciendo como un repaso, Dios les perdonará sus pecados. El reino vendrá, pero no hay reino sin rey, ¿sí? Entonces, también el Mesías volverá. ¿Cuándo? Le preguntaron, ¿sí? Nadie sabe, dice, ni el día ni la hora. Solo Dios, Padre sabe. Ahora, si hay algún profeta que hace llamar en este tiempo de que sabe cuándo va a ser, tú puedes reconocerle fácilmente que es un falso profeta o un falso apóstol. Cuando ellos dicen, primero cuando dicen, yo soy apóstol, ¿no? Ya te das cuenta directamente que este es un impostor. Ok, ¿sí? El cuarto resultado prometido, si se arrepienten, ¿sí? Que por implicación también es para nosotros, porque las promesas también son para nosotros, ¿no? De estar en el reino milenial, pero no solo en el reino milenial, también en el reino eterno, que viene después de la venida del Señor. Es que el juicio se evitará. Versículos 22 al 24 de Hechos. ¿Leemos? Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Entonces, el juicio se evitará, ¿sí? Y como ejemplo de un profeta por medio del cual Dios hablará, Pedro cita a Moisés, el primer y más grande profeta de Israel. Y Pedro cita Deuteronomio 18:15. Y Moisés habla del Mesías futuro en este pasaje. Y dice, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Eso es sacado de Deuteronomio 18:15. Por lo general los judíos relacionaban como el Mesías al profeta como Moisés, ¿sí? Había una estrecha relación que hacían los judíos entre Moisés y el Mesías, ¿sí? Era como más o menos como que el primer redentor trajo maná y de igual manera el último traerá maná, pan pero que desciende del cielo. Entonces Moisés también advirtió las consecuencias de rechazar al Mesías
Y es así que toma otro pasaje del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 18-19, que también es citado acá por Pedro, ¿sí? Donde Moisés advirtió y dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. O sea, rechazar al Mesías resultaría en pérdida de las bendiciones del pacto. Esa era la peligrosa condición en que se hallaban los oyentes de Pedro. La persona, sea judía en este caso, o gentil, que persiste en rechazar a Jesucristo, renunciará a las bendiciones prometidas de Dios. Será, dices, desarraigada del pueblo. En otras palabras, morirá y se condenará. Amén. Y el versículo 24, de hecho, dice, o sea, no solo Moisés, sino también todos los profetas, no solo Moisés dijo aquello, sino todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ahora, muchos dicen que Samuel no era profeta, pero cuando uno lee 1 de Samuel 3:20, queda claro que también Samuel fue profeta, aunque Samuel no registró profecía del Mesías. Samuel fue el profeta que ungió a David como rey y habló del establecimiento de su reino y de las promesas hechas a David. Hallaron su más alto cumplimiento en Jesús. Pero la audiencia aquí de Pedro, ¿sí?, estaba siguiendo una triste tradición de sus antepasados: negarse a escuchar a sus profetas. El no arrepentirse, entonces, esto hacía que ellos iban a ser desarraigados del pueblo. O sea, ellos morirían, ¿sí?, en sus delitos y pecados, obviamente, y se condenarían. Por más religiosos que ellos puedan verse, por más que ellos puedan ir a ese templo donde Pedro está predicando, haciendo sus sacrificios, dando sus diezmos, ayunando, ¿no es cierto? Porque eso era parte de la vivencia del pueblo judío. Ellos creían que con hacer esas cosas, ellos tenían entrada al cielo. Con solo ellos creer que son miembros del pacto de Dios, obviamente que sí lo son, ¿sí? Hay en Romanos capítulo 9 establece, ¿no?, cuáles eran los privilegios que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿no es cierto? Pero había una necesidad de reconocer a Cristo como el Mesías divino, ¿sí? Es por eso que tanto en el primer sermón que Pedro da en Pentecostés, ¿no es cierto?, donde le habla sobre la vida, la muerte, la crucifixión, ¿no?, y la exaltación de Cristo, mostrándoles que Él es el Mesías divino, y al punto que los que están oyendo le dicen a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentíos y convertíos, ¿no?, y bautícese cada uno en nombre del Señor Jesucristo, y 3,000 fueron bautizados. Y aquí les muestra Pedro, o sea, en el segundo sermón, ya en otro evento, en otra situación, donde el pueblo de Israel está reunido, aquí les manda también a arrepentirse, pero aquí les da, de alguna manera, algunos resultados prometidos si se arrepienten. Y el último que encontramos es uno de los resultados últimos, que si el pueblo de Israel, si ellos oyen el sermón que Pedro está dando y entienden obviamente lo que él les está explicando, ellos recibirían la bendición, les iba a alcanzar, ¿sí? Pedro entonces cierra con una nota de esperanza en el versículo 25 y 26. Con esto terminamos. ¿Qué dice? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, a pesar del pecado del pueblo de rechazar al Mesías, ellos aún eran, aquí les dice, los hijos de los profetas y del pacto. ¿Sí? Ellos eran, a pesar de que habían rechazado, seguían siendo hijos de los profetas y del pacto. Y un poquito para aquellos que siguen nuestro estudio,
Cuando hablamos del pacto, ¿sí? De los privilegios del pacto, eso lo vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 9. Vámonos, porque tenemos tiempo. En el capítulo 9 de la carta de Pablo a los Romanos, en los versículos 3 al 5, dice, porque desearía yo mismo ser anatema, maldito, ¿no? Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y ahí vienen a partir del versículo 4 adelante, vienen los privilegios del pueblo de Israel, que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿No es cierto? El pueblo de Israel era un pueblo adoptado por Dios. La gloria, ¿sí? La gloria de Dios los acompañaba de día y de noche, ¿se acuerdan? Cuando salieron de Egipto. El pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, el apóstol Pablo ahí lo está expresando cuáles son los privilegios del pacto. Y ellos, o sea, mira, ellos eran herederos de todas las bendiciones del pacto prometido, más que cualquier otra generación, puesto que en el transcurso de sus vidas había llegado el Mesías. O sea, ellos, los que estaban oyendo ahí en ese momento, en ese tiempo, muchos de ellos han debido ver a Cristo, a Jesús, ¿no? En su ministerio terrenal. O sea, estos eran realmente más que cualquier otra generación, puesto que no, ellos tenían ese privilegio, ¿sí? Y el versículo 25, ¿no? El pacto que Dios hiciera, dice, con Abraham, encuentra su cumplimiento definitivo en Jesucristo. Él, o sea, Jesús es la simiente de Abraham, en quien, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esa bendición aún estaba disponible para ellos. Los líderes habían tomado la decisión de matar a Jesús, como hemos visto, ¿no? Estas personas ahora enfrentaban su propia decisión. Debido a la gracia, misericordia y el amor de Dios por Israel, Él no los rechazó de forma permanente, incluso cuando rechazaron al Hijo. Fue para ellos que primeramente Dios, dice el versículo 26, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese. Entonces, al predicar primero el Evangelio a los judíos, Pedro y los apóstoles estaban obedeciendo el mandato que el Señor les dio. De hecho, Pedro está ahí, está dando cumplimiento a la gran comisión, ¿no es cierto? De llevar el Evangelio, ¿no? A Jerusalén. ¿Dónde está el templo? En ese momento, en Jerusalén, ¿no? Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, todas las bendiciones de la salvación y todas las promesas del pacto estaban disponibles para aquellos que estaban oyendo el sermón de Pedro, ¿sí? Estaban todavía disponibles, pese a que ellos habían rechazado al Mesías, ¿no? Entregaron al Mesías, mandaron a ejecutar al Mesías, pero en su infinita misericordia y gracia del Señor todavía les da la oportunidad de arrepentirse, ¿no? Y que ellos recibieran, podríamos decir a cambio, ¿qué cosa? El perdón de pecados. Que ellos puedan ser parte de ese reino prometido que están escritos en todo el Antiguo Testamento como promesa, ¿no? Y que ellos sean parte de ese tiempo, y no solo del reino milenial, sino también del reino eterno, porque después hay un reino por toda la eternidad, ¿no? Y que ellos realmente puedan ver al Mesías venir, ¿no? Así como ellos vieron, ¿te acuerdas cuando en el capítulo 1 y les dicen de que se maravillan, ¿no? O Galileos, así como el Señor está veniendo, pues volverá. Pero previo a que ellos se arrepientan como nación, ¿sí? Y también habíamos dicho, ¿no? Que lo que quiere hacer Pedro, que ellos entiendan que ellos no iban a ser desarraigados por completo, sino que ellos iban a evitar el juicio de Dios. Si hasta este momento de la predicación
hasta el momento en que ellos no se arrepintiesen, eran considerados, por más religiosos que se vean o actúen, ¿sí? Ellos eran considerados hijos de, o diré, eran enemigos de Dios, ¿sí? Porque quien rechaza a Cristo está rechazando a Dios. Sin embargo, Pedro les insta y les dice, arrepiéntanse, ¿sí? Para que las bendiciones de Dios también vengan en sus vidas. Ahora, obviamente, en nuestro tiempo ahora, nosotros somos, dice, aquellos coherederos, ¿no? En Cristo Jesús, son con bendiciones espirituales. En el Antiguo Testamento, pues, había un condicionamiento, ¿no es cierto?, para recibir las bendiciones naturales, si diezmaban, ofrendaban, no hacían mal. ¿Te acuerdas? Deuteronomio capítulo 28 habla de las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Cuando era la ley mosaica. Ahora nosotros somos ricos, ¿no? En bendiciones espirituales. Más adelante, pues, Pedro, si bien van a aceptar el sermón, ¿sí? 5,000 van a venir en arrepentimiento, ¿sí? Pero eso va a traerles consecuencia tanto a Pedro que a Juan, que los van a agarrar, los líderes religiosos, y los van a meter en la cárcel, y será para nosotros una enseñanza de cómo manejar la persecución, cómo manejaron Pedro y Juan esos tiempos de persecución, porque ahí ya empieza la persecución contra Pedro y los apóstoles. Oremos para terminar. Gracias, Papito Dios, porque nos enseñas muchas cosas mientras vamos estudiando. Gracias por fortalecer a Pedro, Señor, que tenga esa valentía, ese denuedo para poder señalar el pecado en ese tiempo de sus hermanos en cuanto a nación, a nacionalidad, mostrándoles que hay una esperanza, Papito, para todo aquel que se arrepienta, bendito Dios. Gracias porque nosotros podemos gozar, Señor, del perdón de pecados, bendito Dios, esperar tú que se implemente tu reino aquí en la tierra, porque creemos nosotros, Señor, en el reino milenial. Padre, ver, Señor, descender, Señor, al Mesías, Señor, porque dice tu palabra que todo ojo lo verá, bendito Dios. Señor, que nos puedas librar del castigo, Señor, del juicio eterno, bendito Dios, y sobre todo también, Señor, de gozar de las bendiciones, Señor, espirituales que podemos gozar. Con solo, Señor, creer, Señor, poner nuestra fe en tu Hijo Jesucristo, Señor, venir al arrepentimiento, Señor, pese a que vamos a seguir teniendo luchas, bendito Dios, pero sin embargo, Señor, pues nos aferramos, Señor, a tu palabra, nos aferramos a aquello que hemos creído. Y hoy, Señor, estamos aquí, Señor, siguiendo el mandato que tú nos has dejado, de no dejar de congregarnos, bendito Dios. Sabemos, Señor, que hay mucha lucha de por medio, pero, Señor, nosotros pedimos que tú, Señor, siempre pongas en nosotros el querer como el hacer, bendito Dios. Gracias, Papito, por todo, por las ofrendas, por esta semana, Señor, que puedas tú, Señor, cubrirnos de toda maldad, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, cuida a nuestros hijos, bendito Dios. Y te agradecemos, Señor, y esperamos, Señor, la siguiente semana, si así tú lo decides en tu soberanía, Papito, pues seguir estudiando este precioso libro, Padre. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.